La verdad es una transgresión política y moral. Bueno, hay una curiosidad siempre dentro de los relatos bíblicos que podemos ver tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y es que la verdad siempre otorga grandes cambios en los demás. Vamos a leer un versículo muy interesante para irlo desglosando. Palabras de Jesús, y nos vamos a ir a Lucas 4, 25, 28, y dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Bueno, aquí vemos a Jesús enfrentando nuevamente a su pueblo que lo rechaza, pueblo que no quiere aceptar la verdad, pueblo que encontramos hoy en día con la misma situación. En este momento, en la primera historia, vemos a Jesús referenciando justamente a Elías y a la viuda. Es una historia muy curiosa que se cuenta en la parte de Reyes. Ahí justamente estaba Acab y Jezabel reinando con idolatría en Israel. Y Dios manda un juicio a través de su profeta Elías, y es que no llovería por 3 años y medio. Justamente referencia curiosa del tiempo final. Ahora bien, ese juicio que duró 3 años y medio hizo que los sembradíos, las cosechas no prosperaran, ya que no había agua, los ríos se secaban, toda la gente estaba en una hambruna y todo estaba por perecer, incluidos los animales y las personas. En ese momento entonces Dios manda a Elías con esta viuda. La viuda vivía en Fenicia, una ciudad gentil, cerca para conocer del juicio, pero alejada de las manos de Israel. En ese momento Elías ve a la viuda afuera y le pide algo de agua. La viuda le da agua y le pide algo de pan, y la viuda le contesta curiosamente: vive Jehová. Es decir, allá en las ciudades gentiles también reconocían el poderío del Señor de todas las cosas de este mundo, dueño de tu vida y de todo lo que nos rodea. En este momento ella lo reconoce y le dice: no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite, y haré un pan con mi hijo y moriré. O sea, ella inclusive reconociendo y sabiendo la escasez, sabiendo que no tenía los recursos para irse, teniendo un hijo, le dice: bueno, yo voy a luchar hasta el último momento, voy a hacer lo último. Y en ese momento, cuando termine, pues voy a aceptar mi destino. Vemos algo muy curioso también en la actitud de aquella viuda. Y es que en aquel momento no se desesperó, confió en Dios, esperó justamente que pasara y aceptó que inclusive la muerte era parte del designio de Dios. Inclusive ella no se dejó morir, ella iba a ser el último pan junto con su hijo, y es cuando llega Dios a rescatarla. En ese momento él le dice: bueno, haz un poco para mí y haz un poco después para ti. Y créeme, por palabra de Dios, jamás escaseará el aceite y la harina de aquellos envases. Y la viuda creyó. La fe se manifestó y ella hizo tal cual, y de la misma forma sobrevivieron. Inclusive tiempo después su hijo muere y ella acude a Elías diciéndole: algo está pasando, tal vez fuiste tú quien ocasionó este mal, este juicio sobre mí por darme algo que no merecía, porque en ese momento estaba culpando la presencia de Elías, de Dios mismo en esa casa, y estaba culpándola su pecado. Sin embargo, Elías le dice: no es así, Dios es el que siempre da. Y él se pone a orar y el alma del niño regresa justamente a su cuerpo, al cuerpo del niño, y la viuda se alegra correctamente.
En este momento podemos ver una situación también muy curiosa, y es que aunque el pueblo de Israel era un pueblo elegido, un pueblo que Dios decidió tener apartado para mostrar su santidad, y desgraciadamente un pueblo rebelde que no respondía de la buena forma que Dios hubiera querido. Sabemos inclusive, o muchos creen, incluidos los judíos y muchas personas hoy en día, que Dios solamente elegía al pueblo de Israel como ese pueblo que lo representara. Sin embargo, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, vemos como Dios siempre se manifiesta a través de las personas que no son de Israel. Se manifiesta llamándolas, porque Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, desgraciadamente, nosotros siempre hemos querido ver a ese Dios que de repente en la cruz cambia amándonos, cambia para darnos esa oportunidad, pero créanme cuando les digo, Dios es inmutable. Los que cambiamos somos nosotros, las criaturas, las creaciones de Él. Y en ese momento Dios, siendo inmutable como es, siempre llamaba a todas las personas a Él. En este momento encontramos una situación muy interesante. Y es que todo este registro se los dice Jesús a los escribas, a los fariseos, a la gente que otra vez era de su pueblo y nuevamente lo rechaza. La segunda historia es también muy interesante. Se trata de Eliseo, el que sigue de Elías, otro profeta. Y él inclusive fue curado a Naam, de Siria, un país también gentil, una ciudad gentil. Y en este momento vemos que él era un hombre allegado. Si tú también lees la historia en Reyes, te darás cuenta que las victorias que le daba a Dios era justamente a él por sobre los demás, cumpliendo sus designios. Y él obviamente conocía de Dios. Su criada le decía: hay un profeta que responde al nombre de Jehová, ¿por qué no vas si eres curado de lepra por él? Inclusive la criada reconocía que había un poder en él, un poder del Dios legítimo. Y asimismo hace justamente Naamán. Él era un gran general, recorre con una carta enviada del rey de Siria al rey de Israel, diciéndole y pidiéndole que vea a su profeta para ser curado de lepra. El rey de Israel se pone mal. Dice: ¿cómo es posible que alguien pueda ser curado de lepra? Es decir, tenía ahí a Dios, tenía ahí al profeta, y nuevamente no es reconocido y piensa que es una trampa de los sirios para poder atacarlo. Sin embargo, obviamente, como siempre, Dios se manifiesta a través de la verdad. Y la verdad a veces no es aceptada, inclusive por la gente o por los que estamos alrededor. Pero eso es lo más curioso. Después él va, y antes de que llegue el profeta Eliseo, él sabía que lo iba a visitar por designio de Dios, y le manda a decir que se vaya al río Jordán y entre 7 veces para que su lepra sea curada. La primera instancia que hace Naamán es enojarse y decir que no merecía que me viera, no merecía que tal vez me hablara y me tocara y hiciera algo, y me manda al río cuando yo tengo muchos ríos en mi región. Y se enoja y se va. En ese momento podemos ver, número 1, que Dios no habla siempre como nosotros queremos. Dios habla como Él quiere, y nosotros solo debemos de aprender a escucharle. Número 2, que inclusive su orgullo, su parte humana se manifestó no aceptando las cosas que Dios le estaba enviando, a pesar de que incluso le dijo: te vas a curar, es palabra de Dios. Pero se enojó, el orgullo sobresalió. Sin embargo, vemos una curiosidad después. Todos sus acompañantes hablan con él y él dice: tienes razón, el que está actuando mal soy yo. Y en ese momento se mete al río y pum, es curado, es sanado. En ese momento va con Eliseo y le trata de dar varios regalos, y Eliseo rechaza a todos de ellos, porque los dones de Dios no se pueden comprar. La misericordia de Dios no se puede intercambiar. Por eso, cuando tú quieras hacer un trueque con Dios sobre esas cuestiones que te están lastimando y dañando, pidiéndole algo para poderle dar, recuerda que Él es el dueño del mundo. Ahora bien, ¿por qué nos incomoda tanto la verdad? En el primer caso vemos que Dios envía a Elías, y en el segundo caso vemos a esa persona acudiendo a Eliseo. Vemos dos formas curiosas, ambas llegadas con el corazón de Dios. ¿En qué parte te encuentras tú?
yendo hacia Dios, esperando a que Él venga. ¿Y con qué fe, con qué recurso, con qué verdad en tu boca? La verdad trata de ser una transgresión política y moral, porque esos ejemplos fueron utilizados justamente para Jesús decirle a los escribas que no había muchas viudas, que no había muchos leprosos. ¿Dónde está su fe? Ustedes, pueblo, que dicen honrarme, y yo simplemente no estoy porque ustedes son los que me alejan. En ese momento podemos entender muchas singularidades, que la verdad lastima, el orgullo duele. Toda la situación estamos muy concentrados en la iglesia, en servir, en ir, en hacer, en demostrar, en parecer. ¿Y qué pasa con lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Acaso si Dios, cuando te habla en las escrituras y te dice cuidado, mira, tú estás en adulterio, y tú cómo lo recibirías? ¿Qué? No, yo no, porque sigo amando a mi esposa, porque sigo con ella? ¿Y qué tal si te confrontara a Dios y te dijera, mira, tú que vas al trabajo y dices que no robas porque no agarras un objeto, sin embargo te la pasas 2 horas en el chat, en el TikTok, y después te pones a trabajar, que no acaso estás? No, porque ellos no pierden, no hacen. ¿Y qué pasa entonces con lo que hay en nuestro corazón? Se transquiversa, se va. Y en ese momento entonces la verdad, porque esa era la verdad, pasa a ser una transgresión moral, una transgresión política, una transgresión a nuestra vida. Ahora bien, yo te pregunto todavía algo más curioso. ¿Qué pasaría si Jesús bajara a una iglesia, sea la que sea, la denominación cristiana, católica, mormona, la que sea, y de repente Él les dijera, ni uno de ustedes es salvo? Teniendo a Jesús justamente enfrente, ¿qué no acaso ustedes se sentirían aludidos? No, seguimos las normas, estuvimos haciendo, y nosotros tratamos de seguir lo que dijo el pastor, no averiguamos, pero venimos los domingos, tratamos de cumplir, es más, te damos el diezmo. ¿Qué pasó con esa palabra, ese intercambio? Y nos fijamos en cosas difíciles. Nosotros nos enojamos al recibir la verdad, porque la verdad a veces daña nuestra autoimagen, nuestra autocomplacencia, nos hace sentir vulnerables. Pero ¿que no acaso la verdad es liberadora? ¿Que no acaso la verdad es luz? ¿Que no acaso si estamos expuestos con Dios, estamos expuestos a la verdad, aún inclusive aceptando que nuestros caminos son equivocados? ¿Que no acaso es por lo que siempre ha optado Dios? Pregúntate tú mismo esa situación. Pregúntate si tu forma de ver las cosas es la correcta. Pregúntate si has estado en el camino correcto, asistiendo, haciendo lo superficial, y sigues con ese corazón malo, haciendo y elucubrando cosas malas, ese carácter desbordado, esa situación enojada, y te amparas diciendo la iglesia es un hospital. ¿Y hasta cuándo quieres salir de ese hospital? ¿Hasta cuándo vas solamente a adorar en vez de irte a recuperar? ¿En qué momento entonces va a pasar esa recuperación aparte de tu adoración? Yo creo que debes de reconsiderar muchas cosas, y en este mundo deberíamos de escuchar más a la verdad, es decir, más a Dios. No me cansaré de decirlo, Dios los ama mucho, vayan a Él como estén, abran su corazón, escúchenlo a Él. Sé que es doloroso el proceso, sé que a veces nos hace tambalear, sé que a veces estamos equivocados, pero lo mejor siempre será escucharlo a Él. No lo olviden, lean las escrituras diario, oren mucho, háblenle a alguien más de Dios, y si no es con sus palabras o con conocimientos porque están iniciando, no se creen capaces, que sea su ejemplo, y si su ejemplo no es bueno, entonces necesitan irremediablemente seguir con el Señor. No lo olviden, tenemos un Dios poderoso, el mismo de la Biblia del día de hoy, el mismo que estaba en el pueblo de Israel y estaba con todos los pueblos gentiles, lo tenemos el día de hoy, amándonos de la misma forma, buscándonos, y solamente está esperando a que nosotros decidamos ir con Él. Dios los cuide.